Bueno, pues sean todos bendecidos. Voy a ser lo más breve posible. Y le damos gracias al Señor. Ya hemos orado, así que bendecimos la palabra que vamos a estar trayendo en esta noche. Y el título que le he dado a la enseñanza de hoy, porque estamos viendo en la escuela de oración, es: la oración no es un ritual, es una experiencia. La oración no es un ritual, es una experiencia. Es el título de la enseñanza. Y ese título y esa palabra salió estando yo ahí sentadita escuchando a mi pastor predicar. Porque a mí también me pasa eso, ¿verdad? Que uno empieza a notar y empieza, ¿verdad? Dios darte un downloading, ¿verdad? Así que si hay un tema que nosotros sabemos que aquí se seguirá hablando cada vez más, porque está pasado de moda, en la oración. Quiero hablar un poco sobre, le pedí, ¿verdad?, a los de multimedia, el equipo de producción, como le dice el pastor José, que le dice el equipo de producción, les di una clave, ¿verdad?, una base bíblica donde vamos a partir para esta enseñanza, que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 21. Vamos a estar hablando de una mujer de la que sí se escucha hablar, por lo general de manera negativa de ella. Pero hoy vamos a partir desde la experiencia que esa mujer tuvo para ver la oración de una manera diferente. Y cuando digo que la oración es un ritual, cuando me lo puedan poner en las pantallas, se lo agradezco. Cuando decimos, gracias, que la oración, Génesis 21 del 14 al 17. Sí, la definición de ritual en sí no es ninguna palabra negativa. Ritual significa algo que hacemos como un hábito, ¿verdad? Un ritual, por ejemplo, el bañarnos es un ritual, el lavarnos los dientes es un ritual. Cada uno de nosotros tiene un ritual matutino, ¿verdad? Cómo se levanta en las mañanas, de qué lado de la cama se levanta, si pone el café primero o es lo último que se toma, ¿verdad? O el tececito, lo primero que hace es orar, ¿verdad? Así que la palabra ritual como tal no tiene ninguna connotación negativa. Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de la oración, tenemos que entender que más allá de una disciplina, de un hábito, de un ritual, sobre todas las cosas es una experiencia, y es una experiencia espiritual donde nosotros obviamente nos estamos acercando más al Maestro, ¿verdad? Y vamos a comenzar a leer ese pasaje bíblico, y dice así en el versículo 14, todos los que ya tengan la palabra, ¿verdad? Génesis 21 del 14 al 17, ya saben que Génesis es mi libro favorito de la Biblia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y le dijo a Agar. ¿A quién le dijo? Ya saben de quién vamos a hablar, ¿verdad? Poniendo sobre su hombro, y le entregó el muchacho. ¿Qué muchacho será ese? Ismael. Y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Agar es un personaje que a mí en lo particular me ministra mucho su historia. Brevemente sabemos el trasfondo, ¿verdad? Que tal vez nosotros se nos hace un poco difícil de entender, y por eso tenemos que transportarnos a la cultura de aquel momento, ¿verdad? Y por lo tanto, Agar, siendo esclava, no tenía, vamos a decir así, voluntad propia. Ella, por ser esclava, tenía que hacer lo que sus amos, en este caso ella, la ama de ella era Sara, la esposa de Abraham. Así que ella no tenía voz ni voto en el asunto. Ella estaba a la merced de sus dueños, ¿verdad? Porque era una esclava. Y siempre he dicho que Agar representa aquella situación que nosotros hemos tenido que enfrentar, de la que nosotros no tuvimos control. Nosotros hemos enfrentado sin número de situaciones, pero muchas de ellas, la mayoría por lo general, son consecuencias de nuestras propias decisiones. Otros pueden ser ataques del enemigo.
Otras pueden ser pruebas que en el momento no podemos comprender, pero nos van a catapultar a algo mejor. Pero también están aquellas situaciones que fue otro quien decidió por nosotros. Y que nosotros no tuvimos el control ni tuvimos la voluntad para decir un sí o decir un no. Y esa fue la situación de Agar. Pasamos al siguiente versículo. El versículo 15 dice: y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y el siguiente dice, el 16: y se fue, se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y seguimos con el siguiente versículo. Y oyó Dios la voz del muchacho. ¿La voz de quién oyó Dios? Muy bien. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Fíjense, sabemos la historia y sabemos por qué Agar fue echada al desierto. Y más allá de muchas razones, ¿verdad?, de si lo consideramos justo o no, la situación es que Agar, aunque en un momento dado se comportó muy mal con Sara, ¿verdad? Y comenzó, ¿verdad? Porque eso fue parte del problema, que ella tenía que entender que aunque lo que había sucedido de alguna manera era injusto para ella, ella no tuvo opción. En ninguna parte de la Biblia dice que ella se disfrutó haber estado con Abraham. Posiblemente para ella fue hasta una tortura, no sabemos. El punto es que ella era una esclava. Y ella había sido víctima de las circunstancias. Pero aún sabiendo eso, en su condición de esclava, ella no podía tomar la actitud que tomó con Sara. Y más allá de defender a Agar o verla como la mala de la película o la buena de la película, el punto es que se encontró en un momento muy crítico. También sabemos, ¿verdad?, que hay un trasfondo espiritual, donde el único hijo de la promesa, y de eso el pastor nos habló recientemente, era Isaac. Tanto que cuando le habla a Abraham le dice: llévate a tu hijo, el único hijo que tú tienes al que amas, para sacrificarlo, porque era el hijo de la promesa. Y mucha gente cuando lee este pasaje dirá: qué injusto fue Dios. Pero fíjense que todo lo que ocurrió aquí fueron consecuencias de decisiones de Abraham, de Sara y aún de Agar. Y Agar se encuentra en un momento muy difícil. Las que son madres aquí, los que son padres, ella está allí y ya está diciendo: ya yo me rendí, mi muchacho se me va a morir y yo no quiero ver el momento en que mi muchacho muera. Pero es en ese instante donde el clamor de ese muchacho es escuchado por el Dios de Abraham, porque ese no era el Dios de Agar, pero era el Dios de Abraham. Pero justo cuando sucede eso, ¿verdad?, vemos luego en el pasaje algo muy importante, que es donde yo me quiero detener para ir entonces a la enseñanza. Dice la palabra del Señor en este pasaje que Dios abrió los ojos de Agar. Usted sabe que cuando usted está en una situación de desesperación, cuando usted está en una situación de crisis, si algo ocurre es que nosotros nos cegamos y somos incapaces de ver más allá de nuestra crisis. Somos incapaces de ver más allá de nuestro problema. Y podemos incluso tener una solución frente a nosotros. Y hay un momento en la desesperación nuestra que somos incapaces de ver lo que se nos está mostrando. Porque en ninguna parte del pasaje bíblico dice que Dios hizo aparecer un oasis. No, dice que Dios le abrió los ojos a Agar para que lo viera. Así que el primer punto que yo voy a traer con este ejemplo de Agar es que como la oración no es meramente un ritual, y más que un ritual es una experiencia, una de las consecuencias de la experiencia de la oración es que nuestros ojos van a ser abiertos.
Recientemente el pastor nos dio un ejemplo y nos hablaba, ¿verdad?, de cómo hay momentos dados donde nosotros recibimos una revelación, donde incluso misterios que hasta ese momento estaban ocultos a nosotros comienzan a ser revelados, pero solamente a través de nuestra experiencia de la oración. Cuando nosotros tomamos la oración meramente como un ritual, que sería tal vez la fase más básica de lo que la oración significa, porque ¿cuántos sabemos aquí que en todas las religiones del mundo se ora? Y les voy a dar una noticia. En muchas de esas religiones posiblemente oran mucho más que nosotros, ¿saben? Y a la oración le añaden tal vez otros rituales adicionales porque quieren alcanzar el favor de su Dios o de sus dioses. Es un ritual muy solemne, muy sagrado, muy serio para ellos. Pero cuando nosotros entendemos que más allá de un ritual por ley, más allá de una devoción, que no es que está mal la devoción, es una experiencia donde dice la palabra, a mí me encanta el pasaje, donde dice que Dios le gusta dejarse encontrar. No es que Dios esté escondido. Casi siempre los que nos escondemos de Dios somos nosotros. Que quede claro. Pero Él hace como si estuviese de momento escondido, porque es que Él se deleita en que sus hijos lo encuentren. Él le gusta dejarse sentir, Él le gusta sentirse encontrado, porque dice que lo hallarán, pero lo hallarán aquellos que lo busquen ¿de qué? De corazón. Agar, yo no sé cuántos aquí han pasado una experiencia así, fuerte, muy fuerte, y que tras que fuerte se le añade el hecho de que usted no tuvo control de la misma. Y eso lo ha llevado a un dolor muy fuerte, lo ha llevado a heridas muy profundas, lo ha llevado tal vez a amargura o a una sed de justicia que no se sacia de ninguna manera. O tal vez eso le abrió puertas a muchos pecados. O tal vez eso le abrió puertas a hacer de una manera que usted tal vez no quisiera hacer. Agar no tuvo opciones, pero dice que cuando fue echada al desierto y ya ella se había rendido y pensaba que su hijo iba a morir de hambre y de sed, dice que Dios oyó el clamor de aquel muchacho. Y dice que cuando oyó entonces el clamor de aquel muchacho, los ojos de ella fueron abiertos. La voz de Dios le dijo: no tengas miedo. No tengas miedo, porque yo haré también de tu hijo una gran nación. Así que si voy a hacer de una gran nación, él no puede morir. Morirá, pero como dice Moria de Maullola, hoy no es el día. Será otro día, pero hoy no. Porque tenía una promesa. Y fue entonces llevado a Egipto, donde allí, ¿verdad?, se casó. Y se convirtió en un maestro del arco y la flecha. Y luego, ¿verdad?, vemos toda la situación y toda la consecuencia que hemos visto hasta el día de hoy. Decisiones que a veces otros han tomado por nosotros. Nunca nos preguntaron, nunca nos consultaron. Éramos muy pequeños, no tomaron en cuenta lo que nosotros podíamos pensar o sentir. Recuerdo en una ocasión, tengo una amiga y un amigo, o sea, son esposos y ambos son pastores. Y él cuenta la historia de que cuando él era muy pequeñito, teniendo apenas unos 4 añitos de edad, pero él dice que lo recuerda como si fuera hoy. Él fue llevado al brujo del pueblo. Y allá había un brujo, había una bruja, y a los 4 añitos de edad, sin nadie preguntarle, sin nadie decirle nada, allí lo pactaron. Le rociaron sangre, todo ese tipo de cosas. Y cuando él iba creciendo, porque él no entendió bien qué fue lo que sucedió allí. Él dice que desde pequeño, cuando él tuvo esa experiencia, sintió mucho miedo. Pero como veía que eran sus padres quienes lo habían llevado, él dice: bueno, pues fueron mis padres quieren lo mejor para mí. Él era muy pequeñito.
Y resulta que en el camino él comenzó a tener unas luchas muy fuertes y aún ya conociendo a Cristo, incluso cuando conoció a Cristo, es que la cosa se puso más fuerte, porque entonces el enemigo lo estaba reclamando para él, este es mío, a mí me lo pactaron desde pequeñito. Y él no entendía el por qué. Tenía unas luchas tan fuertes, tantas puertas abiertas, tuvo que enfrentar tantas cosas. Y él un día se quejaba con llanto y decía, pero es que yo no tengo culpa de lo que me está pasando. Yo no tomé esta decisión, yo no tuve control de eso. Pero ¿cuántos saben que aunque aún cuando la historia no fue usted quien la comenzó, aun cuando la decisión no fue usted quien la tomó, aun cuando otro tomó control de lo que no debió haber tomado, eso no significa que ese sea el final de la historia. Y eso no significa que usted no pueda tener dominio de sus decisiones de ahí en adelante. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos va a dar no solamente la salvación de nuestros pecados. Dice la Biblia que no nos dará espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Así que el primer punto es que como la oración no es un ritual, es una experiencia. Esa experiencia de oración nos va a quitar la ceguera espiritual y nos va a permitir ver aquello que antes no éramos capaces de ver. Quiero hablar ahora de otro personaje y ya mismo volvemos a Agar. Voy a encender esto aquí que se convierte en mi libretita. Y hay un personaje muy diferente. Y ese personaje es el personaje de Jonás. Conocemos también todos la historia de Jonás. Y sabemos la canción de Jonás, que muchos cantamos la canción de Jonás desde pequeñitos. Y que más allá de lo sencilla que se puede escuchar la canción, es una enseñanza muy fuerte porque nos está enseñando el valor de la obediencia al Señor a la primera, obedecer a la primera. Pero sabemos que Jonás como profeta conocía el carácter de Dios y sabía que Dios era un Dios misericordioso. Y Jonás lo que temía era exactamente lo que pasó. Él temía que Dios perdonara a Nínive, un pueblo sumamente malo, y que al perdonarlo el decreto de juicio que él pronunciara sobre ellos no se llevara a cabo, y eso iba a traer dos cosas. Número uno, que Dios iba a tener misericordia de quien Jonás no quería que Dios tuviese misericordia. Pero dos, que la reputación de Jonás como profeta iba a quedar entredicha. Así que Jonás tenía una decisión en sus manos: obedecer o obedecer. Jonás representa ese momento. ¿Cuántos saben que Dios prefiere que nosotros seamos sus hijos a que seamos sus esclavos? Dios quiere hijos que lo amen y que hagan las cosas por deleite porque lo quieren agradar. Así que Dios siempre va a tener un trato que Él siempre prefiere que tú tomes la decisión de decir sí o no a lo que Él tiene para ti, tiene para mí. Pero Jonás, un caso muy particular porque Jonás representa ese momento donde, a pesar de que el trato de Dios comúnmente es a base de nuestra propia voluntad, hay momentos que lo que Dios necesita hacer a través de ti por otro, te lo va a exigir hacer por encima de tu propia voluntad. Así que allí estaba Jonás, que al final no tuvo mucha opción, porque luego de ser escupido por el pez, tuvo que clamar a Dios y arrepentirse de su desobediencia y cumplir con la misión que Dios le había dado. Que después fue y se quejó, hizo otra vez un show, ay Dios mío, yo aquí y todo lo demás, pero cumplió con aquello que Dios le había mandado, porque en el caso de Jonás Dios le estaba diciendo, no tienes mucha opción, es eso, te mueres, te quedas ahí dentro del pez. Así que tú decides. Así que el segundo punto es que cuando la oración simplemente la vemos como un ritual, en eso simplemente se va a quedar. ¿El ritual va a desagradar a Dios? Claro que no. Él está viendo nuestra devoción. Pero cuando la oración se quede en un ritual, no vamos a ser capaces de entonces experimentar el segundo punto, que fue lo que le pasó a Jonás. Y es que la oración, si para algo que es necesaria, es para que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo a cumplir con su voluntad.
Porque el mundo que nosotros conocemos sabe orar. ¿Saben qué? Muchos oran hasta más lindo que nosotros. Hay gente que puede, sin tener a Cristo en su corazón, hacer una oración de media hora, con palabras muy bonitas, y se saben el Padre Nuestro de memoria, y nada malo con eso, qué bueno. Pero pasa algo. Esa oración para ellos es un ritual. Pero cuando la oración es una experiencia, tú vas a entender que más allá de simplemente un ritual para pedir algo o para que Dios te proteja, porque ese tipo de oración por lo general es: Señor, protégeme, Señor, sáname, Señor, prospera mi camino. Y qué bueno que le están pidiendo a Dios por eso, porque ¿a quién se lo van a pedir? Pero eso es simplemente un ritual. Pero cuando es una experiencia, lo segundo que va a provocar esa experiencia espiritual de la oración en nosotros es que nos va a ayudar a cumplir la voluntad de Dios, sea cual sea. Yo no estuve el domingo aquí, pero yo me conecté, yo estaba que brincaba por dentro del celular. Porque cuando yo oí de lo que el pastor estaba predicando, de María, de José, y de esa fe de José, esa fe valiente, esa fe que fue por encima de pensar en su propia reputación. Pero primero que tuvo que tener José, la revelación de que lo que María le había compartido venía del Señor. Pero para que José pudiera aceptar eso de parte de Dios, es porque más allá de un ritual, su momento de oración era ¿qué? Una experiencia. Porque créanme, que Dios no va a escoger a cualquiera para ser el padre adoptivo del Salvador del mundo. Algo tenía él que no tenía los demás. Porque se atrevió, como dicen los jóvenes, tuvo la babilla, tuvo la valentía. Y cuando el mundo no entiende que la oración va más allá de un ritual y no entiende que es una experiencia, se va a quedar en ese primer nivel de oración. Pero nosotros, que se supone que tengamos la revelación de lo que la oración significa para nosotros, vamos a orar para pedirle a Dios, claro que sí. Y al Padre le gusta que le pidamos. Al Padre, mire, porque Él lo tiene todo, Él nunca le falta nada, pídale lo que usted le quiera pedir. Pero sobre todas las cosas, si para algo Jesús enseñó a sus discípulos a orar, es para que aprendiéramos a tener la valentía suficiente y la obediencia suficiente para hacer la voluntad del Padre. Y con eso mismo voy al tercer ejemplo, al segundo ejemplo de ese mismo punto, y lo voy a llevar al ejemplo más importante de todos. No lo vamos a buscar, pero se encuentra en el momento del Getsemaní. Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, Él temía que no pudiera cumplir con la voluntad de su Padre Celestial, porque Él sabía que lo que venía era casi imposible de soportar. ¿Quién soporta algo así? Y menos siendo inocente. Por eso es que muchos teólogos dicen que la verdadera muerte de Jesús fue en el Getsemaní. Que cuando Él iba caminando al Calvario, ya Él estaba muerto porque Él ya había crucificado lo más importante, que era su voluntad. Pero para Él poder hacer eso, dice la palabra que Él se apartó y se fue lejano, en intimidad con su Padre, lleno de tensión, de angustia, de aflicción, sabiendo lo que venía. Pero Él decía: si yo no oro, yo no voy a poder vencer. Si yo no oro, yo me voy a quitar. Y ahora mismo ninguno de nosotros estuviésemos aquí predicando de Dios y estuviésemos todos perdidos en el infierno. Pero como para Él la oración nunca fue un ritual, sino una experiencia, esa experiencia de oración lo llevó a cumplir la voluntad del Padre Celestial. La oración no es un ritual, la oración es una experiencia. Y usted pensará: eso ya yo lo sé, eso no es algo tan profundo, que es sencillo. Bueno, primero sabemos que aquí repetimos mucho las cosas, ¿verdad? Para que se nos queden. Pero usted sabe que es que a veces nos comportamos como si fuera un ritual. Y a veces hacemos oraciones igual que las personas del mundo, que se levantan 1, 2, 3, Jesús, María y José, qué bueno es, adiós, y seguimos andando. Convertimos la oración en un ritual
Y si convertimos la oración en un mero ritual, no hay ninguna diferencia a cualquier otro religioso de cualquier otra religión. La única diferencia, obviamente, es que estamos orando al Dios correcto. Pero está bien para la gente que todavía no tiene una revelación de quién es Dios. Para aquellos que todavía no son hijos y están simpatizando o acercándose poco a poco. Pero para un hijo, para un heredero como tú y como yo, ya a estas alturas del juego, ya a estas alturas de la carrera que estamos corriendo en estos tiempos finales tan peligrosos, no vamos a podernos sostener si vemos la oración como un mero ritual. Lo que nos va a sostener es ver la oración como una experiencia, donde nos acercamos a Él, donde lo descubrimos a Él, donde se nos son abiertos nuestros ojos para ver lo que no éramos capaces de ver. ¿No les ha pasado? Que a veces usted no encuentra una solución a algo, no la encuentra, se siente en un laberinto y cuando comienza a clamar a Dios de corazón y empieza a buscarle de corazón, es más, de momento dice, mira, ya yo me voy a olvidar ya de eso, voy a orar. Voy a orar porque necesito conectarme con el Padre. Una vez se conecta, viene el Espíritu Santo de Dios y le revela la solución que a veces era más sencilla de lo que usted y yo hubiésemos imaginado. Porque siempre estuvo frente a nuestros ojos, pero la crisis, la tribulación, la ansiedad nos ciega, el pecado nos ciega. Así que tenemos a un Pablo, Saulo de Tarso, que dice que la presencia de Jesús fue tan fuerte, ese al que él mismo estaba persiguiendo, que sus ojos fueron cegados. ¿Quién no se ciega ante una luz así? Pero en el caso de Pablo era que literalmente Dios quería que él perdiera cualquier tipo de control sobre su vida, para que él pudiera sentir por primera vez lo que era experimentar una dependencia total, no de la ley, no de su propio conocimiento, que era correcto, porque Pablo había sido bien enseñado. Dios quería que él tuviese una experiencia. Y aunque aquí hemos dicho muy claro que la experiencia no es lo que sustenta a nadie, es el fundamento de la palabra, pero la oración tiene que convertirse en una experiencia. La oración es una experiencia porque es algo que tú sientes, que tú lo tocas, que tú lo vives, que algo provoca en ti. Que no siempre que oramos vamos a sentir, bendito sea el Señor. Claro que no. Oramos, nos levantamos, nos fuimos y a veces no se nos movió ni un pelito. Es más, tal vez la mayoría de las veces. Pero nuestro espíritu, que siempre está presto, sabe que se conectó con el Señor. Y en el momento preciso, esa experiencia de oración, más allá de un ritual, va a comenzar a hacer efecto en nosotros. Dice que Daniel, y esto también lo hemos escuchado mucho en esta casa, en el momento que oró la contestación de su oración fue dada en el ¿qué? En el mismo instante. Dos cosas que tenemos que recordar que nos han enseñado aquí. Número uno, que cuando la oración para nosotros no es un mero ritual, es una experiencia de dependencia del Padre. Nosotros oramos, pero al final se supone que querramos que se cumpla la voluntad de quién, la nuestra o la de Él. Y sus pensamientos siempre son más altos y por lo tanto los planes de Él son mejores. Porque Él conoce nuestro futuro y Él conoce lo que nos conviene. Así que Daniel, allí se le fue contestada la petición en el momento, pero dice que hubo un espíritu que se opuso para que la contestación no llegara. Si tú y yo vemos la oración solamente como un ritual, ¿qué va a suceder? Que tal vez a la primera, a la segunda, como mucho a la tercera, lo vamos a dejar ahí. Vamos a decir, bueno, pues está bien, yo me resigno, que Dios no quiere contestarme, es que Dios lo que está en silencio, Dios esto y lo otro.
Y tal vez Dios lo que está esperando es que nosotros entendamos que es hora de seguir creyéndole y guerreando. Porque cuando Dios, nosotros le oramos conforme a su voluntad y Él sabe que lo que le estamos pidiendo es conforme a su voluntad, Dios nunca va a faltar a su propia palabra. Porque Dios no es Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de cumplir las promesas que Él ya tiene establecidas en su palabra desde la fundación de este mundo. Desde antes que usted y yo naciéramos. Volviendo a Agar, para ir cerrando. No hay nada más doloroso que usted estar lidiando con una culpa de algo que usted no tuvo decisión sobre eso. Y el enemigo lo taladra, el enemigo lo martilla continuamente, le crea fortalezas mentales, porque lo que quiere es arruinarlo, porque lo que quiere es destruirlo, porque lo que quiere es que no se levante. Jovencitas, jovencitos que han sido violados, ¿qué culpa tuvieron ellos de eso? Y eso les va a traer consecuencias. Pero cuando la oración es una experiencia, y esto puede ser controversial para muchos, ¿saben? Porque ¿cuántos saben que el evangelio, como es locura a los que no creen, el evangelio es controversial? ¿Por qué usted cree que Jesús fue a la cruz? Porque sus ideas no eran de este mundo, eran del reino de los cielos. Por lo tanto, por más bonitas que se oyeran, chocaban con el sistema del mundo. Así que aquella experiencia tan dolorosa, Dios tiene total capacidad de transformarla en una experiencia de redención y restitución, de levantamiento y hasta de gloria. ¿Difícil de entender en nuestra mente finita? Claro que sí. ¿O no se acuerdan del endemoniado gadareno? Porque nosotros nos acordamos, porque es como si hubiésemos estado allí, ¿verdad? Porque nosotros nos transportamos. ¿Cuántos saben que este libro es vida, es verdadero? Pues, ¿cuántos han visto Superlibro? ¿Alguien tiene que haber visto Superlibro? ¿Sabe que usted viene con el robocito y se mete por dentro de la Biblia y viaja? Pues eso es lo que hacemos cuando leemos la palabra. Así que cuando nosotros vamos a esas historias que están en la palabra y vemos el endemoniado gadareno por el que nadie apostaba nada, tal vez el que consideraban peor de todo aquel lugar, pero fue el único que tuvo el corazón dispuesto a recibir la liberación de Jesús. Y sabemos que después terminó sentadito, bañadito, bien arregladito, con el mejor perfume, y que se convirtió en un predicador y un evangelista de un lugar donde todos anteriormente a eso le temían. Era un hombre que era la escoria de aquel lugar. Así que aún las experiencias, porque nunca a nosotros se nos dijo qué fue lo que llevó ese gadareno a ese lugar. Y si fue una experiencia de la que él no tuvo control, y si fue algo que él no fue quien tomó la decisión, el punto es que las puertas estaban abiertas, estaba lleno de legiones, y por el que nadie apostaba nada, por el que tal vez todo el mundo decía, cualquiera de estos días ese hombre mismo se quita la vida, lo encontramos muerto por ahí desnudo, todo hecho, ¿verdad? Un engendro, un estropajo, un guiñapo de Satanás. Fue el que de momento, cuando Jesús se estaba acercando, lo que había dentro de él comenzó a gemir y a gritar, porque delante de Dios nada puede que esté oculto, puede quedar oculto, tiene que ser manifiesto. Y prepárense, porque cuando la oración no es un mero ritual y es una experiencia, si hay algo que nos está preparando nuestro pastor en este tiempo, es para que entendamos de una vez y por todas que esas señales que nos siguen a los que creemos, la primera de la que habla es de que reprendemos los demonios, de que los espíritus tienen que salir. Pero para eso la oración no puede ser un mero ritual. Así que comenzamos. Así es que se prende a orar. Yo lo comienzo a hacer como una disciplina, como un ritual muy bonito, y posiblemente lo estoy haciendo con fe y por lo tanto es efectivo. Pero tiene que llegar la hora de que los que están afuera entiendan la diferencia entre nosotros y ellos. Y es que nosotros hemos entendido que cuando usted está orando,
usted está moviendo el mundo espiritual. Ay, no me creyeron. Aquí nada más, este bonchecito nada más me creyó. Usted está moviendo el mundo espiritual porque es una experiencia viva. No se trata de recitar el Padre Nuestro, ni el Salmo 91, ni el Salmo 23, ni el Salmo 121, ni el 150, ni aprenderse el Apocalipsis hasta el capítulo 22 y decir: tu novia, ven Señor Jesús. Todo eso es importante, muy importante. Pero más allá de eso, cuando algo es una experiencia genuina con nuestro Señor y Salvador, eso nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede quitar. Nadie te lo puede robar, porque dice la Biblia que cuando experimentamos al Espíritu Santo, entonces el fruto del Espíritu comienza a florecer en nosotros. Y dice que contra esas cosas no hay ley. No hay ley. Contra nada de eso hay ley que pueda. Porque es lo máximo de la esencia de Dios y de su divinidad en nosotros. Así que, repito, Agar tuvo que experimentar, escuchar la voz de Dios, y un Dios que no era ni el Dios de ella, era un Dios de oídas. Ella no tuvo control de lo que pasó. Pero aún así, porque su hijo clamó, porque ella clamó, Dios escuchó la oración, que en ese momento, créanme, que no era una oración de ritual, porque algo que Dios va a hacer, y eso se los aseguro, que si Él ve que tú y yo solamente vemos la oración como un ritual, Él se va a encargar sí o sí de que nosotros pasemos por alguna situación, experimentemos algo que nos lleve desesperadamente a depender de Él y solamente de Él. No es que Dios nos va a manipular. No es que Dios quiere algo malo para nosotros. No se trata de que nos va a castigar, no. Se trata de que Él, cuando ve que nuestra terquedad, de ninguna otra manera podemos entender que lo que quiere, como Agar, es abrir nuestros ojos, que veamos la bendición que tenemos de frente. El oasis de agua estaba allí. Ella no lo podía ver, echó a su hijo a morir y tuvo que Dios hablarle, escuchar el clamor de su hijo, escuchar el clamor de ella y abrirle los ojos para que pudiera ver. Cuando experimentamos la oración, nuestros ojos son abiertos. Cuando experimentamos la oración, el Espíritu Santo nos ayuda a hacer la voluntad de Él, sea cual sea, a ser obediente hasta las últimas consecuencias. Y cuando experimentamos y cuando vemos la oración como una experiencia más allá de como un ritual, ese Dios al que le oramos nos va a ayudar y va a aumentar nuestra fe para poder lidiar con cualquier situación que tengamos que enfrentar. Porque aquí ya no se nos ha enseñado bastante que hay diferentes tipos de oración. Pedimos, claro que pedimos. Y pedimos en grande, porque nuestro Dios es en grande. Usted no ponga a Dios como un Dios pequeñito que no es capaz de responderle. A Dios no le molesta ni le incomoda, Él no duerme, Él no se cansa. Pero sobre todas las cosas, lo que nosotros nos tiene que diferenciar como hijos es que nuestra oración es una experiencia viva, genuina y diaria, que nos lleva a acercarnos más a Él, a descubrirlo más a Él, a que sus misterios sean revelados a nosotros, como le pasó al apóstol Pablo, y a que podamos vencer cualquier situación, la que sea, que venga a nosotros, y la podamos enfrentar por la espada de la palabra de Dios que Él nos ha dado.